Hola, hola y bienvenidos a Astral. Mi nombre es Romina y muchísimas gracias por estar conmigo en otro episodio más de hoy día. Tengo la dicha de estar con Gonzalo. Él nos viene a hablar todo lo que tiene que ver la astrología psicológica y quiero que le den la bienvenida. Muchísimas gracias, Gonzalo. Por favor, dinos, ¿qué es la astrología psicológica en palabras simples y también de dónde? Pues buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo, buenos días o buenas tardes o buenas noches, según dónde y cuándo nos estés escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí hablando sobre astrología psicológica. Yo soy de Madrid y pues justamente la astrología psicológica, ¿qué es? ¿Cómo la podemos entender? Bien, según el emplazamiento de los planetas en el cielo, todas las personas nacemos en un momento adecuado o en un momento concreto en nuestra vida, en un lugar y a una hora determinada. La posición de esos planetas, en el momento en el que nosotros nacemos, la entendemos como si fueran cada uno de ellos partes de nosotros, arquetipos, por así decirlo. Como la película de Inside Out, del revés, que vemos que cada emoción tiene una función. Bueno, pues por ejemplo, Venus es la encargada de hacernos disfrutar, de hacernos gozar, de que nos relacionemos. Mercurio tiene que ver con nuestra comunicación. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy utilizando mucho Mercurio porque estoy aquí comunicando. Estamos en un espacio muy mercuriano. Luego también tenemos a Marte, que es el personaje encargado de poner límites, y así podríamos ir uno tras otro. Entonces, la astrología psicológica, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que esos planetas que hay en el cielo representan partes de nosotros, arquetipos de nosotros. Y el conocer esas posiciones, esos emplazamientos, en qué signo, en qué casa, qué aspectos, que las casas básicamente son una división que hacemos también de la esfera del cielo, según el lugar donde hemos nacido. Y luego tenemos también los aspectos que son la relación que tienen los diferentes planetas, pues a través de conocer eso, uno entiende las cualidades con las que, pues al final reacciona en su día a día, o las distintas partes de nosotros, que a veces están en más acuerdo o a veces en desacuerdo. Pero básicamente podríamos decir que es el estudio que nos permite comprendernos y entendernos mediante esa posición de los planetas que representan partes de nosotros mismos, por así decirlo. Wow, qué interesante, de verdad, como uno por solamente haber nacido en esa hora, en esa fecha, que los planetas se junten, que los planetas, como que los planetas te abran como un mundo, como que vienen de una energía y ya llegan, toca la Tierra y se convierte en otra energía con todos los planetas. Qué interesante, de verdad, y qué explicación tan sencilla lo das que se entiende completamente. ¿Qué nos ayuda a conocernos mejor? Todos los planetas, ¿qué nos ayuda? Pues mira, si al final entendemos que cada planeta, como hemos dicho, es una parte de nosotros mismos, si yo quiero entender por qué, por ejemplo, en mis relaciones siempre reacciono de la misma manera, que esto sé que le gusta mucho a la gente, el tema del amor, ¿no? Que muchas veces parece la compatibilidad entre signos. Entonces, ¿cómo se lleva Libra con Tauro? Bueno, realmente cuando hablamos de tu signo, yo digo soy Tauro, aquí tengo mi sudadera de Tauro, Yo realmente también. Ah, mira, estupendo. Sí. Pues eso que coincidimos. Pues ahí, eso es maravilloso porque eso nos habla de nuestra identidad, pero hay mucho más en nuestra carta. Cada planeta, como he dicho, representa una parte de nosotros. Entonces, si queremos saber cómo somos en los vínculos, conocer nuestra luna natal, que nos habla de nuestro tipo de apego fundamental, luego hablaremos un poquito más de ella, pero conocer nuestra Venus también, que nos habla de los patrones que yo busco en los vínculos y de mis valores a la hora de relacionarme, y conocer también, por ejemplo, el área casa 7, que es justamente el área que nos habla de cómo soy yo con un otro, cómo estoy yo en pareja, etcétera, nos puede ayudar a entender perfectamente cuáles son esas contradicciones que decía anteriormente, esas partes de mí que de repente, uy, yo quiero, imagínate, tengo la luna en un signo que le gusta la estabilidad, pero luego tengo justamente a Venus en otro que le gusta la libertad. Entonces, ese conflicto que hay dentro de nosotros, cuando conocemos los planetas, podemos ver qué dones o qué potenciales y al mismo tiempo qué retos aparecen. Por eso, de esa manera nos ayuda mucho a entendernos. Y por supuesto, no solamente con esto que he dicho de las relaciones, sino en todas las áreas de vida se nos puede también dar la oportunidad de conocernos y entendernos mejor. Entonces, realmente es un campo muy profundo el que se abre con la astrología. Claro, y es como que a veces la persona dice, ay, yo no voy a salir con esta persona porque yo soy Capricornio y esta persona es Piscis y en mi signo dice que Piscis no da con Capricornio y que Capricornio, pero en sí no debe ser así, ¿no? No, de hecho, mira, hay una técnica muy interesante, bueno, varias técnicas en la astrología que se llama la sinastría y la carta compuesta, que en la sinastría juntamos
las dos cartas y las superponemos. Entonces vemos qué planeta o qué casas de la carta natal de cada uno están tocando o afectando a otros. Y ahí sí que podemos ver mucho más. O en la carta compuesta, que es una carta que se hace a partir de la relación, es decir, es como una tercera entidad esa carta. Entonces, si queremos realmente mirar compatibilidades con otra persona, es ahí donde tenemos que ir. No tanto a, bueno, si yo soy Virgo, la otra persona, porque realmente el Sol no nos habla de lo vincular. Es la Luna, es Venus, es la casa 7 la que nos podría decir cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos. Y Pues, mirar cómo casa, por ejemplo, la Luna de una persona con planetas tuyos. Entonces, según qué planeta esté en un sitio, haciéndole un aspecto, un ángulo u otro, vamos a ver, y es muy interesante, yo aquí si a alguien le interesa, pues que lo pueda mirar, que lo pueda consultar, pero es muy interesante mirar eso, ¿no? Cómo hay distintos aspectos dentro de, por ejemplo, la sinastría que acabo de decir, que te hablan muy bien de cómo nos relacionamos. Y esto vale para cualquier tipo de vínculo, ¿eh? No solamente con una pareja, sino con un amigo. Oye, tengo muy buena conexión emocional. Pues a lo mejor hay un aspecto entre su luna y tu Mercurio que hace que esa persona se sienta muy bien entendida por ti, muy bien comprendida. Entonces es interesantísimo, pero claro, es mucho más profundo que las típicas compatibilidades de signos que nos trae el horóscopo, que realmente no nos ayudan en nada. claro, sí, tiene completamente la razón. Y hablando de la luna, ¿qué nos dice la luna sobre nuestras emociones? Sí, pues la luna viene a representar no solamente ya nuestro mundo emocional, nuestras necesidades afectivas y emocionales, nuestro principal tipo de apego, sino que también es la forma en la que reaccionamos ante lo que nos pasa, nuestros automatismos. De hecho, es más normal que la gente reaccione de acuerdo a su luna que de acuerdo a su sol, porque todo el mundo conocemos nuestro signo solar, como hemos dicho al principio, pero realmente muchas veces reaccionamos más desde ahí. Entonces, si a mí, por ejemplo, me ocurre algo, me pasa cualquier cosa, la encargada de que yo gestione esa situación o las emociones que van consigo es la luna. Por ejemplo, si yo tengo la luna en un signo de tierra, depende de cada uno porque tiene sus particularidades, pero normalmente voy a ser mucho más pragmático, mucho más resolutivo. Entonces, mi mecanismo de defensa ante lo que me pasa o mi forma de gestionar las cosas es desde, oye, pues responsabilizarme, no hacer demasiado drama, ser práctico, ser útil y comportarme y tener las emociones bien a raya. Quizás ser a veces un poquito más rígido, eso depende del tipo de luna. Luego, por supuesto, si tengo la luna en un signo de fuego, pues a lo mejor es la típica persona que le pasa algo y necesita, yo qué sé, ir a subirse un cerro o necesita hacer un montón de cosas o hacer deporte porque se regula en movimiento. Una luna en aire necesita entender qué es lo que le está pasando, hablar con otras personas, racionalizar las emociones, mientras que una luna en agua es mucho más sensible, mucho más empática, busca que le acompañes en lo que está sintiendo, no que le des una solución, por ejemplo, y por eso es tan interesante, ¿no? Porque cada persona necesitamos cosas distintas. Bueno, pues la luna, según el signo, la casa también y los aspectos, de nuevo siempre tenemos que mirar estas tres dimensiones, porque si yo te digo de la luna en Capricornio es así, pero si luego tú tienes la luna en Capricornio, pero en conjunción a Neptuno, por ejemplo, vas a Ujú. tener un toque mucho más pisciano, por así decirlo, porque Neptuno rige a Piscis, ¿no? Entonces, hay que mirar siempre estas combinaciones y por eso podemos tener muchas diferentes formas de abordar las cosas. De hecho, es muy interesante. Yo, cuando ya me conozco un poco más y hay veces que reacciono instintivamente ante según qué situaciones, veo y digo, mira, ahora se me está activando este aspecto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo luna en Tauro, pero voy muy acelerado a veces, porque tengo muchas instrucciones de la luna o muchos aspectos con planetas de fuego o en casa de fuego. Entonces, claro, es como una mezcla entre sí, tengo luna en Tauro, aparte del sol, entonces sí necesito, pues, oye, ir tranquilo, a veces me regulo con comida, sí, o con algún placer hedonista, muy de Tauro, pero otras veces también, como la tengo en Trígono a Marte, es como que también necesito, moverme, hacer algo. Entonces, nos habla mucho de nuestras emociones. Realmente, Sí, de hecho, te diría que si tú quieres sanar y conocerte de verdad, lo primero la luna, sin duda. claro. Y hablando de la luna, ¿qué nos dices del sol? ¿Por qué el sol es tan importante, sobre todo en la carta natal? Pues mira, si el sol es importante, que como hemos dicho, es el signo que todo el mundo conoce. Porque cuando nos preguntan, oye, ¿qué signo eres? Pues ahí estás hablando de dónde está el sol en tu carta natal. Pero fíjate, de hecho consideramos el sol un punto evolutivo dentro de nuestra carta natal, porque es un poco como el viaje del héroe, como esa parte de nosotros que tenemos que desarrollar, porque en realidad el sol es nuestra esencia, es quienes somos. Imagínate a ese niño pequeño que todos hemos sido, que creaba, que se comportaba de una forma espontánea, que de repente hacía algo y decía, oye, mira, mira lo que he hecho, mira lo que he creado. Eso es el sol, básicamente. Entonces, ¿qué suele ser el sol? Aparte de nuestra identidad y nuestra esencia, es un lugar, allá donde tengamos el sol, ese signo, esa casa,
a donde nosotros le damos mucha importancia y donde nosotros también queremos sentirnos importantes. Y tiene mucho que ver con nuestra capacidad de sentirnos vistos, de sentirnos reconocidos. Es un lugar donde naturalmente brillamos, donde tenemos nuestros mayores dones y talentos. Entonces, es eso, cuando hablamos de sol hablamos de esencia, hablamos de identidad, hablamos de también un poco el propósito mismo de nuestra vida. Entonces, también el sol representa la conciencia, mientras que la luna es el mundo más inconsciente, el sol representa nuestra parte más madura y más adulta. Por tanto, ahí es donde podemos sacar lo mejor que tenemos nosotros. Es indudablemente uno de los puntos más importantes, sí. Claro, y qué importante, y sobre todo en la carta natal, que la carta natal es como si fuera nuestra vía, nuestro rumbo, y todo lo que es lo que nos dirige en nuestra vida, ¿verdad? Porque todo lo que sale ahí es lo que nosotros, y es lo que nos ayuda también, eh, para llevarnos por ese camino y no tomarnos y irnos por otra vía, ¿no? Es como que nos adecua, mire, así tienes que hacer, así va a pasar eso, pero tienes que ir por aquí y por acá. Qué importante eso. ¿Y qué representan las casas así, de forma sencilla que lo puedes explicar? Vale, pues como hemos dicho al principio, bueno, realmente hay tres niveles muy importantes dentro de la carta natal. Por una parte, los planetas, que son los personajes, digamos que sería el quién. Luego tenemos los signos, que son un poco el qué, la cualidad que tienen esos personajes. Por ejemplo, si yo tengo Venus, Venus siempre va a ser el personaje, como hemos dicho, que goza, que disfruta, que quiere relaciones, etcétera. El signo es la cualidad que va a tener esa Venus. Pero luego tenemos, aparte de dividir la esfera celeste, como hemos dicho, en 12 signos, según el lugar donde hemos nacido, la longitud, la latitud, etcétera, la división de las casas. De hecho, hay 12 casas, igual que tenemos 12 signos. La primera de las casas es el famoso punto del ascendente. De hecho, la cúspide de la casa 1 es lo que llamamos ascendente. Entonces, haciendo esta división, las casas son un poco el área de vida, digamos que son el dónde. Entonces, recapitulando, planeta, el personaje, el quién, el signo, el qué, la cualidad, y luego en qué área de vida ese personaje se expresa. Eso es la casa. Y la casa nos da muchísima, muchísima información porque cambian cada día, cada 2 horas. Entonces, todas las personas que a lo mejor nazcan en un día y a una hora determinada, pues sí, van a tener el sol en un signo, pero dependiendo de dónde tú hayas nacido y a qué hora exacta, esa disposición de casas cambia y realmente puede modificar mucho la carta porque no tendría nada que ver, por ejemplo, una persona con el sol en Tauro en la casa 2, que es como Tauro al cuadrado, porque es un espacio que se asocia a Tauro, porque cada casa a su vez está asociada a un signo, que una persona con el sol en Tauro en la casa 9, por ejemplo, como es el mío, que tiene mucho que ver más con la filosofía, con la expansión, con los viajes, con el sentido de la vida, con la conexión con la divinidad, con precisamente todas estas cuestiones que hablamos de astrología, teología, o sea, quiero decir que no tiene nada que ver a través de las casas cada planeta. Entonces, las casas nos permiten entender qué áreas de vida llaman más nuestra atención o en qué áreas de vida se expresa cada uno de esos personajes. Ya no solamente es la cualidad, sino en dónde se va a expresar o dónde se va a sentir más cómodo. Claro. Una pregunta, sí. ¿Influye que haya nacido un lunes, un martes? Porque lunes es un planeta, martes es otro planeta, miércoles otro Mm. planeta. ¿Influye eso también? A ver, realmente a nivel de lo que es la posición de la carta natal no tiene una influencia. Es decir, podemos luego mirar que sí, que efectivamente el lunes es el día de la Luna, martes es el día de Marte, miércoles día de Mercurio, pero realmente en nuestra carta natal lo más importante es la posición de los planetas y en el momento en el que estemos. Y puedes perfectamente estar en un martes en el que justamente, precisamente Marte, ¿no? Por así decirlo, fuera justamente un planeta que a lo mejor en la carta de esa persona pues no tenga tanta predominancia porque es una casa que yo que sé, pues que tiene mucha más energía venusina en vez de marcial, ¿no? Pero no, o sea, a nivel simbólico podemos mirarlo, sí, pero no tiene tanto peso como otras cuestiones. Claro, ya, y así, porque me puse a pensar y yo dije, como estaba Mm. hablando del planeta, yo dije, claro, porque los planetas son de lunes a domingo, hay un Sí, planeta, claro, ¿verdad? claro. ¿Y domingo qué vendría a ser? Como el día de hoy que estamos grabando. El domingo el sol, básicamente, del Ah, dominum, del señor. El y sol el es lunes la básicamente luna. sábado Saturno, viernes Venus y el domingo es el día, sí, vendría a ser el día Saturno es del sol. ¿cómo le dicen? El máximo, a Saturno le tienen miedo, ¿verdad? Sí, suele tener, es el que Máximo peor fama mayor, lleva. el terror. Sí. En la astrología Bueno, clásica, el maléfico, te decía, uno y de los peores maléficos. hablando de miedos, ¿no? ¿Cómo Mm. se ven los miedos o los bloqueos en la carta natal? Pues mira, miedos podemos mirarlos por diferentes lugares. Por una parte, la luna, que nos habla de nuestras emociones,
puede hablarnos de qué miedos tenemos, porque como habla de la necesidad que tenemos para sentirnos seguros o lo que necesitamos para sentirnos protegidos, si yo veo una luna a lo mejor muy tensamente aspectada con algún planeta o con otro, o en según qué signos, porque hay signos que por su energía van a tender a ser quizá un poquito más miedosos o menos, sí nos puede hablar de miedos. Pero aparte de esto, si hablamos de bloqueos o hablamos de restricciones, precisamente Saturno sí que puede representar un área de vida donde sentimos bloqueos o donde nos sentimos restringidos. De hecho, Saturno, como hemos dicho, tiene esa mala fama porque realmente es como el profe estricto, yo siempre lo digo así, que es un poco pues esta diferencia entre el profesor buena onda, buen rollo, que quiere inspirarte, que es Júpiter, y luego Saturno, que es el profesor, que si te tiene que suspender con un 4,9 pues te suspende con ese 4,9 y lo que busca realmente es que alcances una maestría. Entonces, el área donde esté Saturno, el signo y la casa sobre todo, puede hacer que experimentemos miedos, inseguridades, bloqueos. También cualquier planeta que toque Saturno, sobre todo si lo hace con aspectos tensos, complejos, de cuadratura u oposición, puede implicar miedos. Y luego, en otro nivel, quizá que hablan ya no tanto de miedo o bloqueo, sino de heridas, tenemos a Quirón, que es un asteroide que tiene un gran peso en la astrología psicológica porque representa un poco nuestra mayor herida y es un área de vida que normalmente, y un signo donde lo tenemos, y los planetas que toque este Quirón, que normalmente puede estar herido o puede sentirse, pues como en el mito de Quirón, es una de las flechas que recibe Quirón, ¿no? Entonces esos aspectos que reciben los planetas son como esas flechas que recibió Quirón. Así que mirando todas estas cosas, sí, podemos ver un poco los miedos o las inseguridades, los bloqueos, por supuesto. Sobre todo aquí miremos los aspectos a cada planeta, porque si un planeta tiene aspectos complejos, eso nos va a decir que es un reto para ese planeta, la forma de expresarse, ¿no? Un Marte, por ejemplo, un aspecto complejo a Saturno, pues puede sentir la persona que a la hora de poner límites, de actuar, de ir a por lo que quiere, se encuentra siempre o bien con figuras de autoridad o bien con los límites de la realidad misma, se encuentra con límites, con restricciones o con miedo a actuar o con la sensación de que no puede defenderse, por poner un ejemplo. Por ejemplo, si alguien quiere hablar así, un ejemplo, ¿no? Es un día martes y quiero sacar una cuenta bancaria, también se Mm, puede, o sea, también los días de la semana, como que, por ejemplo, martes es Marte, ¿verdad? Planeta Marte. ujú. Pero ese día yo quiero abrir una cuenta bancaria. ¿Qué tú le recomendarías a esa persona que lo haga? ¿En qué días? Pues eso realmente es muy, muy personal. Depende Mm, mucho de la carta y depende mucho también de la energía del momento. O sea, nosotros tenemos nuestra carta natal, que es, digamos, nuestra huella energética, los planetas en el momento que nacimos, pero eso no es algo estático. Tenemos también los planetas que se van moviendo, que es lo que llamamos los tránsitos, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, pues estamos hablando de que estamos en temporada de eclipses, ahora mismo estamos hablando de que estamos en la temporada Piscis, que el Sol está en Piscis, que el nodo norte está en Piscis, etcétera, que hay muchos puntos o planetas que están en diferentes lugares del cielo en cada momento. Entonces, para saber cuándo es mejor momento para hacer algo, que eso hay una rama de la astrología que es se llama astrología electiva, tenemos que mirar diferentes cuestiones hoy. Hay muchas técnicas que podemos mirar, pero esto ya es bastante más complejo. Entonces, depende mucho de lo que tengas tú en tu carta y de lo que esté pasando en el cielo. Y a partir de ahí podemos armar diferentes técnicas predictivas que sí que nos pueden ayudar más o que nos pueden ayudar menos. Sí, ya, ya, pero ya. vamos, desde luego es más, Es sobre todo es muy personal. individual, como es Sí, individual para cada uno, para esa es verdad persona. que luego, ojo, colectivamente también hay momentos que son buenos para ciertas cosas o para otras, pero independientemente de eso, yo sí que recomiendo mirar mucho cada persona, cómo le afecta esa energía. Claro, Porque cuando en claro. el cielo, por ejemplo, tenemos armonía, es maravilloso, pero a ver cómo se conecta esa armonía contigo o qué ciclo estás viviendo tú en paralelo. Porque a Ujú. veces si no, hago vídeos igual diciendo, bueno, la energía de este tránsito. Claro, pero si tú estás viviendo un tránsito de Júpiter, oh, maravilloso, qué bien. Pero si tú en paralelo estás viviendo cosas complejas en tu carta, pues igual dices, ¿qué expansión estoy yo viviendo? Si, bueno, pues es por eso, porque realmente tenemos Claro, que mirar un poco muchas, muchas cuestiones. Entonces, sí, es más personal. Hay diferentes técnicas que se pueden emplear, pero es personal, sí. exacto. Y como estábamos hablando de Saturno, ¿qué nos enseña Saturno? Mm. Saturno nos enseña paciencia, nos enseña disciplina, nos enseña a responsabilizarnos, nos enseña a superar obstáculos. Como hemos dicho, es ese profe estricto que busca llevarnos a una maestría y lo suele hacer a través de pruebas que implican superar miedos, superar inseguridades del signo y de la casa donde se encuentre. Implica también superar esa sensación de a veces sentirnos poquita cosa o de no sentirnos tan expertos o el qué dirán. A Saturno también le importa mucho el estatus, le importa mucho
la sensación de éxito o de fracaso. Entonces Saturno también busca enseñarnos a construir en nuestra vida, porque es como el constructor del zodiaco, es el que nos permite decir, tengo esta meta y quiero alcanzarla, quiero subir la montaña y quiero disciplinarme y quiero ir a por ello. Entonces, básicamente también nos enseña a que maduremos y a que nos hagamos cargo de nuestra vida, que en vez de estar a lo mejor cayendo en dependencias emocionales o en comportamientos que nos evaden de la realidad, Saturno, como representa la realidad también en sí misma, quiere que veamos la vida tal cual es. Entonces nos enseña pragmatismo, nos enseña realismo. Entonces, todas esas cosas. Saturno son lecciones duras, potentes. Procesos que suelen costarnos, pero que a la larga dices, qué bien que lo hice. Qué difícil fue, pero qué bien me vino. Eso podríamos decir que es Saturno. Claro, nos viene a enseñar y nos da una gran enseñanza sobre todo. Eh, la carta natal muestra heridas emocionales. Sí, Mm, desde luego, total. Como hemos dicho antes con Quirón, si tú miras el área y sobre todo la casa y el signo donde esté Quirón, ahí podemos ver nuestras mayores heridas emocionales, que tienen mucho que ver con la sensación de que hay algo imperfecto o fallado dentro de nosotros que nos dificulta conectar con esa energía. Entonces, el área donde esté Quirón es fundamental mirarla porque normalmente o bien la tratamos de compensar muchísimo, de una forma exagerada, o bien tratamos de evadirnos de ella y solemos ir al signo y el área opuesta, muchas veces, ¿no? Entonces, si queremos mirar heridas emocionales, yo sobre todo el trabajo de Quirón lo recomiendo mucho porque normalmente toda nuestra personalidad, incluso la propia luna, está dirigida a eso, a no sentir esa herida quironiana, que es quizá lo que más nos duele. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo Quirón en Leo, en la casa 5, muchas veces la sensación es de no hay nada especial en mí, o nunca me ven, nunca me reconocen, etcétera. Entonces, eso es una gran herida que la persona tiene, ojo, al mismo tiempo un gran don, porque representa también nuestro mayor don. Allá donde está nuestra mayor herida está nuestro mayor don. Y luego, aparte de eso, pues como hemos dicho, aspectos complejos a la luna, por ejemplo, también pueden hablar de heridas emocionales. Si tenemos una luna compleja, también nos puede hablar de temas emocionales. O sea que sí, pero sobre todo yo, si alguien quiere meterse a sanar en profundidad, yo diría que Quirón y la luna ya es, bueno, un temazo. Luego hay más cosas que podríamos mirar también, pero claro, sí, en realidad estos puntos quizás serían de los más importantes. claro. ¿Y cómo podemos usar la astrología en nuestra vida diaria? Pues mira, en el día a día, básicamente mirando lo que hemos dicho antes de los tránsitos y sabiendo cómo nos afecta, o por ejemplo, comprendiendo las distintas técnicas predictivas que tenemos, pues que los, como he dicho, los tránsitos y las progresiones o la revolución solar, que son técnicas que nos permiten ver cómo nosotros, pues durante un periodo de tiempo, tenemos ciertas energías que van activando partes de nuestra carta. Porque sí, nacemos con una carta, pero en distintos momentos esa carta, como tiene muchas distintas partes, se va a ir activando o, por ejemplo, cuando tenemos un tránsito ahora mismo, los que tengan la gran conjunción de Neptuno y Saturno en el cero de Aries, los que tengan, vamos, según la casa de su carta natal donde esté esa conjunción, pues esa área de vida se va a estar activando. Entonces, sabiendo dónde están los movimientos, comprendiendo también pues cómo funcionan los planetas, cómo funcionan todas estas técnicas que comento, podemos tener un entendimiento y podemos ver cómo estamos, ya no solamente en el día a día, sino también saber qué periodos de tiempo estamos viviendo o en qué fases estamos. Porque si yo a lo mejor estoy en un momento en el que tengo un tránsito muy potente de, pues justamente la conjunción de Saturno y Neptuno en la casa 1, pues a lo mejor es un cambio muy fuerte a nivel vital, de camino de vida, de todas las áreas de mi vida realmente, ¿no? Entonces, conocer eso nos puede ayudar a ir sabiendo qué es lo que se nos pide en cada momento de la vida, porque realmente el cielo tiene una propuesta para cada uno de nosotros en determinados momentos, que a cada persona le va a afectar de una forma distinta, evidentemente. Claro, ay, Gonzalo, muchísimas gracias. Realmente ha estado excelente este episodio de Astral Podcast. Por favor, danos un último consejo, sobre todo qué le dirías a alguien que recién está empezando la astrología. También déjanos todas tus redes sociales para que la gente se contacte contigo, para que tú les puedas hacer tu carta natal. Lo pueden hacer también a distancia. Y déjame todas las redes sociales, la YouTube, si tienes TikTok, Instagram, que van a estar apareciendo Claro, acá abajo. Y el último consejo, por favor. perfecto. Pues el último consejo yo diría que disfruten mucho de lo que están haciendo, que están descubriendo una herramienta impresionante y que les va a sorprender a cada paso que den. Porque verdaderamente hay tantas ramas, hay tantas técnicas, hay tantas posibilidades. Está una línea más psicológica, que es la que yo prefiero, pero también está la línea más tradicional, que tiene técnicas tremendamente precisas e interesantes.
hay tantas posibilidades que realmente cuando uno empieza a descubrir esto, dice, esto no es el horóscopo, esto es mucho más profundo, que tiene tantas ganas de conocer, tiene tantas ganas de entender, que yo diría que simplemente lo disfrute y que vaya paso a paso, porque realmente vas a estar estudiando toda la vida. Yo personalmente sigo formándome, sigo estudiando y lo sigo disfrutando y sigo aprendiendo diferentes cosas. Y a lo mejor una técnica que hace tiempo no me gustaba tanto, pues ahora digo, ostras, pues mira, le encuentro mucha utilidad. Entonces, que vayan de a pocos, que vayan conectando también con el tipo de astrología que más les guste, que insisto, hay muchas ramas, y sobre todo eso, disfrutarlo porque es un universo tan rico y tan bonito que hay que disfrutarlo y no tratar de entenderlo todo de golpe, porque yo mismo hay cosas que digo, a ver, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo entiendo esto? ¿No? Hay veces que me pongo delante de una carta y digo, a ver, ¿cómo le transmito esto a la persona? Entonces, es un proceso. Y respecto a las redes, pues mira, es Gonzastrólogo, o sea, tal cual suena, en todas mis redes, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Es así tal cual, como así, Gonzastrólogo, la A de Gonza, vale también para astrólogo, es una sola A, por eso Ok. lo pongo así. Entonces es @Gonzastrólogo en YouTube, en TikTok, en Instagram, que son las que más uso realmente. No sé, Perfecto, yo creo que no hay más por ahí. perfecto. Ay, Gonzalo, muchísimas gracias. De verdad que una explicación tan directa, tan simple, que todas las personas que te están escuchando, por favor, contacten a Gonzalo, sobre todo para que le hagan su carta natal. Así que nos despedimos en este episodio. Suscríbanse, denle like y nos estamos viendo para el próximo episodio de aquí de Astral. Muchísimas gracias con todos y bye bye. Muchísimas gracias. Hasta luego, un placer.